Buen día para todos. Mi nombre es Ginalice Cative Echeverría, trabajadora social de la nueva Clínica Albarzal. En este momento les vengo a hablar de la política de participación en salud. Para tener un abordaje como tal en el contenido temático, pues hablamos netamente y nos hacemos un cuestionamiento, ¿qué es la participación social en salud? Cuando se habla de participación social en salud, se tiende como tal a hablar de esa organización o esa incidencia que tiene como tal la ciudadanía, la familia y las comunidades en las decisiones públicas que afectan la salud. De alguna manera es algo que involucra a la sociedad, que aporta de manera positiva y tiene como tal resultados en la consecución de los objetivos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos presente dónde se encuentra, quién nos da como tal todos los parámetros para llevar esa política de participación social en salud, porque Nueva Clínica Albarzal está realizando las acciones para promover e incidir en esta política adoptada de manera transversal. Entonces aquí el Ministerio de Salud y Protección Social adopta esta política en la cual tiene como objetivo esa intervención, involucrar a la comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones en salud. Es decir, que se generan un sinnúmero de estrategias para consolidar y promover la participación social en salud. En este momento abordamos de alguna manera el marco legal para poder entender el por qué, o sea, el por qué es tan importante realizar o promover la política de participación social en salud. Hablamos inicialmente de la Constitución Política de Colombia. En ella, en su artículo 270, nos habla de participación ciudadana. Y acá dice que la ley organizará formas y sistemas de participación con el fin de vigilar el cumplimiento y los resultados. Es decir, dice, hay algo que se debe seguir, que se debe hacer para promover. Cuando ya llegamos a la Ley 100 del 93, nos habla que el Sistema General de Seguridad Social en Salud estimulará la participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones, es decir, que existe funcionamiento, que existe un funcionario y detrás de ello un sinnúmero de actividades que se deben desarrollar para incidir en que los usuarios se vinculen, porque no es un tema que sea fácil, pero si las estrategias se van llevando con un orden consecutivo, pues de alguna manera los resultados se van a poder evidenciar. En el artículo 156 también habla de que los afiliados podrán conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los representarán tanto en las EPS como en las IPS. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos personas, representantes de las EPS o de las IPS que hacen visitas, que llevan control, que nos hacen seguimiento, que nos hacen auditoría. Esa es la función y la forma en la cual se da la interpretación es que nos permiten identificar falencias y promover acciones para mejoramiento. Hablamos de la Ley 1751 del 2015 y acá dice que consagra la salud como un derecho fundamental y autónomo, razón por la cual ya en su artículo 12 habla de la participación en las decisiones del sistema de salud y el derecho de las personas en participar en estas, es decir, que estas hasta el momento involucran y siguen incentivando como tal la participación de la ciudadanía en el manejo y control y la promoción de la política de participación en salud. Aquí hay algo muy importante, en este marco legal también tenemos determinado el decreto 270 del 2016. Este decreto 270 del 2016 involucra todo y nos da unos parámetros y nos da unas acciones. Este principalmente habla de la participación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y nos dice cuáles son sus formas, cómo podemos participar. Entonces nos habla de 1, asociación o alianzas de usuarios, que está conformado por una agrupación de afiliados que velan por la calidad del servicio y la defensa del usuario. Como Nueva Clínica Albarzal, este año generamos y promovemos nuevamente la asociación de usuarios. Contamos con nuestra propia asociación de usuarios y por eso de alguna manera siempre incentivamos a que quien desee pertenecer se involucre y se generan ciertas acciones para generar y promover la participación social. Otra de las acciones con las cuales podemos participar, las maneras con las cuales podemos participar en segunda instancia es el Comité de Ética Hospitalaria. Este comité pues da como tal que
realiza las acciones, propende por la humanización y la calidad en la atención de los pacientes y genera un sinnúmero de actividades que se deben desarrollar. Tal vez de alguna manera uno las vuelve transversales para generar como tal un impacto, y una tercera manera para generar como tal esa participación son las veedurías en salud, que ya tiene un control social en salud ejercido a nivel ciudadano. Serían las tres formas que el decreto nos da a nosotros como parámetros para poder hacer como tal nuestra participación ciudadana, que es también importante. La circular 008 del 2018 nos habla de que las IPS o las EPS deben promover mecanismos de participación ciudadana. Y cuando dice promover, es de qué forma incentivamos acciones para garantizar que los sujetos permitan y promuevan de cara a los usuarios, es decir, que las personas que hacen parte de las alianzas o de la asociación de usuarios se involucren y creen estrategias para generar un desarrollo oportuno en las instituciones, que generen impacto. Y entonces todo esto tenemos consagrado en el decreto 1757 del 94. Hasta este punto dirán, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué es necesario hablar de un sinnúmero del marco legal como de esas leyes? Porque es necesario tener el conocimiento para generar de alguna manera las acciones e interpretar lo que se hace desde el área de atención al usuario. Cuando hablamos ya de la asociación de usuarios, y como les comenté, ya la nueva clínica El Barzal renovó y tiene nuevamente sus participantes, aquí tenemos como por qué lo hacemos. Entonces ya nosotros decimos, el objetivo es agrupar a los usuarios de la nueva clínica El Barzal con el fin de que de mejorar en temas y procesos relacionados con el ejercicio de sus deberes y sus derechos. Aquí se hizo como tal la convocatoria, la acta de conformación, y se está llevando durante este año un plan de acción que genera como tal aquí estatutos, funcionamientos, roles y demás para promover como tal la participación ciudadana. ¿A quiénes se les llama asociados? A cada uno de estos que pertenecen, que se involucran y que de alguna manera se adhieren al cumplimiento de los requisitos, es decir, se acogen y generan como tal una participación activa en el desarrollo de sus funciones. Finalmente, pues acá podemos decir que este proceso o promover la política de participación social es transversal porque involucra de alguna manera los grupos poblacionales. Entonces aquí tengo política de participación ciudadana, un protocolo legal que me da un direccionamiento, pero adicional a eso me dice reconozcamos los grupos poblacionales para que por esas características que tienen estos grupos poblacionales no se generen como tal algunas barreras o dificultades, y de alguna manera si promovemos la participación social en salud, pues generamos como tal acciones que no nos queden en necesidades o limitaciones, sino que fácilmente permita una participación oportuna en el sistema de salud. Por eso esta capacitación culmina hablándole a ustedes sobre los grupos poblacionales con el objetivo de ¿qué? De reconocer la existencia de los diferentes grupos poblacionales, porque gracias o debido como que tal ese consolidado de características que son particulares los hace afrontar de alguna manera un nivel de vulnerabilidad y se generan como tal brechas. Entonces la idea no es eso, la idea es reconocerlos, generar acciones y promover como tal su participación ciudadana. Cuando seguimos hablando de ellos, pues entonces acá se aplica algo que es el enfoque diferencial, que teóricamente fundamenta un sinnúmero de características particulares, pero que al generar y aplicarlo como política de participación ciudadana, nos dice, el enfoque diferencial reconoce que existen poblaciones diferenciales en condición de marginalidad y de mayor vulnerabilidad. De alguna manera muchas veces lo llaman minorías porque no es una población que dé como tal un impacto grande, pero que esas minorías que fácilmente muchas veces no nos gusta escucharla, hace que se generen como tal vulneración de derechos. Aquí podemos involucrar a comunidades negras, afrocolombianas, indígenas, raizales, palenqueras y pueblos rotos. Todo eso, y si aplicamos la política de participación ciudadana, hablamos de que estamos eliminando las barreras de acceso a los servicios de salud. Entonces, para concluir esto, entonces decimos que esos grupos poblacionales es un colectivo que comparten prácticas sociales, culturales y económicas,
Y un dato relevante es que el departamento del Meta cuenta con una rica diversidad cultural que se expresa una pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos, comunidades y que no los conforman. Entonces, esta es como tal la consolidación de la capacitación. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. De alguna manera se están creando estrategias y lo que se busca es que ustedes sean partícipes de esta política de participación ciudadana como un proceso de corresponsabilidad.